Listo. Ok, ahora sí, ya estamos grabando. Vamos entonces a platicar de esas medidas de dispersión. La medida de dispersión por excelencia que es la varianza. ¿Sale? En estadística nosotros utilizamos la varianza como la parte fundamental del estudio de los procesos de distribución de datos, de distribución, no, perdón, de dispersión de datos en un continuo. Pero bueno, ¿qué es la varianza? ¿Alguien recuerda lo que hacíamos con los índices de confiabilidad y validez en psicometría? ¿Con qué calculábamos, por ejemplo, la... ¡Shh, Paco! Calculábamos la, el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de confiabilidad de Cronbach. ¿Alguien lo recuerda? ¿Podría poner un ejemplo? Claro, adelante. No, usted, yo tampoco me acuerdo. Ah, bueno, ok, digo, ya tiene más rato que revisábamos esa parte, en el caso de usted, joven Daniel, pero nosotros trabajábamos la varianza para calcular las distinciones que había entre unos puntos y otros. Adelante, señorita Ivonne. Era en la varianza del instrumento, ¿no? Así es. O sea, de todos los puntos con los cuales nosotros, cada ítem, nos fueron contestando nuestros sujetos, veíamos que había una relación entre sus respuestas, ¿cierto? De hecho, para quienes en la materia de psicometría lo recuerden, o algunos con los que todavía pude trabajar algunas cuestiones relacionadas con el SPSS, les pongo un ejemplo de cómo funciona o cómo operaba la varianza. Nosotros entendemos que la varianza es la distancia que va a haber en esa dispersión de los puntos sobre una base que es la media aritmética. La media aritmética siempre va a ser un uno. Y cuando los datos están más cerca o sobre ese uno, la relación con la cual nosotros vamos a trabajar este dato va a ser de uno, ¿cierto? Como pueden ver ustedes, la dispersión de los datos, conforme va aumentando, se va pegando al uno. Conforme se va separando, se va dispersando más en ese continuo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, les pongo el ejemplo. Esto que ven ustedes aquí en el programa SPSS es un instrumento ya vaciado de un dato de Excel en el cual nosotros de un número de 40 ítems aplicado a 27 personas podríamos analizar su dispersión. Nos vamos a analizar correlaciones bivariadas y organizamos todos nuestros ítems y le damos correlación de Pearson, que es el que usa también la varianza, y le damos a aceptar. Y nos salió este cuadro, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos con este cuadro fue copiarlo, lo pegamos en Excel y obteníamos este resultado, ¿cierto? ¿Qué valor me da la correlación del ítem 1 contra sí mismo? ¿Qué relación me da el ítem 1 contra sí mismo? La varianza. ¿Y cuánto es la varianza?
la relación entre el ítem 1 contra sí mismo nos da una varianza de ¿cuánto? De 1. ¿Por qué? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profe. ¿Por qué la varianza entre el ítem 1 contra sí mismo es de 1? Porque ya no se podría seguir dividiendo entre más números. ¿Por qué? Porque es el mismo ítem, ¿cierto? O sea, si yo divido 20 entre 20, ¿cuánto me toca? 1. Si divido 15 entre 15, me va a dar 1. Siempre la relación puntual entre el valor que yo obtengo de un ítem contra sí mismo va a ser 1. Y entonces veíamos que para sacar, en este caso, la consistencia interna del instrumento para hablar de validez, teníamos que buscar en dónde se encontraban las relaciones más fuertes. O sea, ¿cuáles de estos puntos tenían a bien acercarse o alejarse de este 1? ¿Cierto? Ahora, imagínate que esta tabla yo la tomo, ¿ok? Ya sabemos que esto de aquí, o sea, de este 1 para acá, es un espejo, es exactamente lo mismo que tengo de este lado, o sea, la correlación del ítem 1 contra el ítem 2 es la misma que yo tengo acá, del ítem 1 contra el ítem 2, por lo tanto, todo lo que tengo de este lado lo puedo borrar, y la distribución puntual entre los números que se acercan mucho más a este 1 o media aritmética, son los que me van a decir qué tan fuerte es la relación entre ellos y por lo tanto podré saber qué tan bien o qué tan consistente es mi instrumento en función a las respuestas obtenidas, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones con lo que acabo de decir? Yo la verdad no lo entendí muy bien en lo del ítem, profe. Bueno, nosotros tenemos un instrumento de 40 ítems, ¿sale? Pensemos que es una escala aditiva de tipo Likert con 5 opciones de respuesta. Cada una de esas respuestas que me dieron 22 sujetos, 20 sujetos, tiene una relación entre sí, hay una consistencia. ¿Qué quiero decir? Que las respuestas de esos 20 sujetos del ítem 1 comparados con las 20 respuestas de esos sujetos con el ítem 1 va a ser a 1 porque son exactamente las mismas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando las respuestas se correlacionan entre el ítem 1 y el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, en general todos los ítems del instrumento? Voy a obtener puntuaciones o voy a obtener ítems en donde las respuestas tengan una mayor cercanía con el número total de respuestas que se obtuvieron en ese ítem. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y otras en donde de plano no va a haber ni de chiste una relación directa. ¿Por qué? Porque van a estar muy separadas entre sí. Te pongo un ejemplo. Un ítem en donde le dimos 5 al totalmente de acuerdo y un ítem donde le dimos 5 al totalmente en desacuerdo, obviamente van a marcar puntuaciones totalmente distintas o fuera de esa relación. Y eso es bueno, considerando que es el mismo ítem pero intercambiado. O sea, esos ítems que nosotros llamamos ítems de validación para ver si la persona realmente está atenta con lo que está contestándonos en nuestro instrumento, bueno, pues entonces la relación tiene que ser totalmente dispersa, pero eso nos sirve para comprobar que efectivamente está leyendo los ítems que le vamos presentando. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí lo traen ya aquí más presente? Sí, 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 profe. Bien, excelente. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta media aritmética que tengo acá? Este 1 perfecto, o sea, esta relación 1, 1, 1, 1, 1 entre los ítems y ellos mismos, ¿qué pasa si yo me la llevo acá y la volteo? Y entonces en mis ejes X y en mis ejes Y, yo voy a tener esa media aritmética
y las distribuciones puntuadas entre cada uno de esos ítems, ¿cierto? Y entre más se alejen o más se acerquen estas puntuaciones ítem con mi media aritmética, que es 1, entre más fuerte sea la distribución hacia el 1, pues más fuerte va a ser mi varianza. Entre más se disperse, más dispersa va a estar mi varianza. ¿Qué es la varianza? Insisto, la varianza es una medida que nos va a indicar qué tan dispersos están el conjunto de esas respuestas o de esos datos con los que yo estoy trabajando. Si la varianza es pequeña, o sea, no se separa mucho del 1, quiere decir que esa varianza tiene valores agrupados hacia la media aritmética. Eso es bueno. Sin embargo, si la varianza es muy grande o muy dispersa, significa que esos números, al estar más dispersos, podemos encontrarle muchas razones. Por ejemplo, si comparo las varianzas de dos conjuntos de datos, por ejemplo, resultados de pacientes femeninos contra resultados de pacientes masculinos, puedo comprobar si hay alguna variable que puede producir un efecto más perceptible en hombres o en mujeres. La varianza también es muy útil para crear modelos estadísticos, ya que una varianza pequeña puede llegar a ser el indicio de que se están ajustando demasiados los datos. O sea, que en muchos casos, si vemos varianzas muy pequeñas o muy cortas, estaríamos hablando de que se está forzando la respuesta de nuestros ítems. Por lo tanto, la validez de ese instrumento no quedaría como muy buena. Pero en fin, nosotros entendimos que la varianza es esa distribución o dispersión que se dan de los puntos, de los datos que tenemos sobre su media aritmética. ¿Cómo la podemos sacar? ¿Cómo la podemos calcular? Es muy sencillo. Imagínate que durante 6 días nosotros preguntamos en la cafetería de la escuela cuáles son los que más se venden o cuáles días son los que más se venden panqués, ¿sale? Tengo una muestra de 6 días y ojo, es una muestra aleatoria porque no me interesa saber si este es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Tomo 6 días de un continuo de n meses y obtengo los siguientes resultados. El día 1 se vendieron 17, el día 2 15, el día 3 23, el día 4 7, el día 5 9 y el día 6 13. Esta va a ser entonces mi valor. En lugar de frecuencia, ahora le voy a poner X con un subíndice Y. De esta muestra entendería, ojo, es una muestra, no es una población. Recuerdan que nosotros utilizábamos la N minúscula para muestras y la N mayúscula para poblaciones. Bueno, esto es una muestra, por lo tanto, no utilizaré el símbolo N mayúscula de población. Es una muestra, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si en la mayoría de los casos estos datos estadísticos solo podemos llegar a tener acceso a un subconjunto, o sea, no a una población? Bueno, déjame decirte que en psicología es lo más común que pasa. Por ejemplo, en vez de analizar la población, costo de todos los autos de Alemania, pues obviamente no vamos a irle a preguntar a todas las agencias de toda Alemania cuánto cuestan los carros, ¿cierto? Yo puedo tomar una muestra que, como ya vimos la semana pasada, puede ser representativa, porcentual y que puede ser sacada de diversas formas. Puede ser aleatoria, no aleatoria, intencional, no intencional, randomizada, etc. Al final, yo puedo tomar de esa base, de ese subconjunto, de esa muestra, unos pocos miles de costos de algunos autos y entonces sacar un promedio para saber la estimación aproximada del costo de esos autos, aunque es posible que no coincida con el valor exacto, pero me voy a aproximar mucho a él. Para hacerlo entonces necesitaría ver cómo funcionaría esa distribución. Ojo, para hablar de la varianza y para sistematizarla, nosotros la vamos a representar con una S al cuadrado cuando es para una muestra o con el símbolo de sigma cuando es para una población. Y en este caso, en el ejemplo que estamos trabajando o estamos revisando, que es el de los panecitos en la cafetería en 6 días, pues obviamente sabemos que es un subconjunto, es una muestra. La varianza en una muestra va a ser igual a la sumatoria de la resta de la media de todos los casos a cada uno de esos casos elevado al cuadrado. O sea, yo voy a sumar izquierda-derecha, acuérdate.
voy a hacer el cuadrado o la elevación al cuadrado del producto que resulta de restarle la media a todos los casos y sumarlo y dividirlo entre n-1, o sea, entre mi total menos un 1. Pregunta, ¿por qué menos 1 para una muestra? Bueno, porque acuérdense que el 1 siempre nos va a mandar hacia el error, el margen de error. Pero bueno, entendiendo que S al cuadrado es la representación de la varianza para muestras, sigma al cuadrado la representación de la varianza para poblaciones, X y subíndice Y es el término del conjunto de los datos, de cada uno de esos datos, X con una barra arriba es la media, y el valor de sigma es la sumatoria y n el tamaño de la muestra. Pero ojo, n minúscula de muestra, ¿vale? Ahora, entendiendo que la varianza es un conjunto de datos que te indica qué tan dispersos están los puntos de esos datos sobre la media aritmética, quiere decir que entre más cerca del cero esté la varianza, más cercanos estarán entre sí los puntos de esos datos. Cuando vayas a trabajar con muestras, conjuntos de datos, puedes utilizar el cálculo de la varianza de la siguiente manera. Primero, para poder sacar la varianza yo necesito conocer la media. Y la media la obtengo en función a la sumatoria de todos los casos sobre n. Si yo tengo que el día 1 se vendieron 17 panquecitos, el día 2 15, el día 3 23, el día 4 7, el día 5 9 y el día 6 13, entonces yo voy a sumar todos estos valores y me va a dar 84. 84 la voy a dividir entre mi n, que es igual a 6, y tengo que mi media es de 14, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Para calcular entonces la varianza, necesitaría primero hacer lo que me está pidiendo la fórmula, que como recordarán ustedes, es restarle el valor de la media a cada uno de los datos que se obtienen. Y en este caso, voy a restar todo ese proceso a mis datos. Réstale la media a cada punto de tus datos. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Sabemos que X1 es 17, 15, 23, 7, 9 y 13. Voy a restarles a esos datos su media, o sea, 17 menos 14, 15 menos 14, 23 menos 14, 7 menos 14, 9 menos 14 y 13 menos 14. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Y era justamente lo que les explicaba antes de irnos de receso. Bueno, que yo sé, en este caso, que la suma de estos datos, si la media es mayor al dato, va a ser número positivo. Si la media es igual al dato, obviamente me va a dar 0, pero si la media es mayor que el dato, me va a dar un número negativo. Cada resta me indicará la desviación con respecto a la media, o en lenguaje coloquial, ¿qué tan lejos está la media de cada número? O sea, si tengo en el primer dato 17, ¿qué tan lejos está de la media, que es 14? Está 3 puntos. ¿Sí entendemos eso? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios hasta aquí? No, profe, sí se entiende. Está fácil, ¿no? Ahora, ya que tengo esos datos, es fácil revisar que estoy bien haciendo lo que hace ratito en el Excel hacíamos, ¿no? Ver que si esas respuestas negativas, o sea, las distancias de los números pequeños respecto a la media, van a cancelar exactamente las respuestas positivas. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener en muchos casos, cuando resto la media a mis puntajes, es un 0 o un número muy cercano a 0, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones con eso? ¿Todo bien? Vale, ahora, ya que tengo esto, es momento de elevarlo al cuadrado, porque insisto, es la que la fórmula me está pidiendo, ¿ok? Tengo que elevar al cuadrado el resultado o el producto de esta operación, de restarle la media a todos los puntos o a todos los valores. Y en este caso, la media menos, el primer caso menos la media, el segundo caso menos la media, y me da. Si la resta en un principio era 3 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado,
9 elevado al cuadrado, menos 7 elevado al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado y menos 1 elevado al cuadrado. Yo obtendría estos datos. Pero hay algo interesante. ¿Qué pasa con los números negativos? Por ejemplo, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. 9. 9. 9 por 9. 81. Menos 7 al cuadrado. Ahí iría la ley de signos, ¿no? Es correcto. Muy bien, señorita Daniela. Es correcto. ¿Por qué? Porque la ley de los signos me dice que positivo por positivo es positivo, negativo por negativo es positivo, negativo por positivo es negativo y negativo por positivo es negativo. ¿Sí la recordamos? Si no, la escribo acá para que no se les olviden. Ley de los signos. ¿Sale? Es positivo por positivo es igual a positivo. Negativo por negativo es igual a positivo. Positivo por negativo es negativo. Y negativo por positivo es negativo. ¿Sale? Esa es la ley de los signos y aplica exactamente igual en esta elevación al cuadrado. Lo que nosotros vamos a obtener son los siguientes datos. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, 9 al cuadrado es 81, menos 7 al cuadrado es 89, menos 5 al cuadrado es 25 y menos 1 al cuadrado es 1. Ahora tenemos el valor de la media, restándole la media, al número de datos elevado al cuadrado y obtenemos esto. Según el dato que me está pidiendo la fórmula es la sumatoria de esos valores. Entonces voy a sumar este que es el 9, el 1, el 81 y me da 166, ¿cierto? 166, ahora que ya lo sumé, tengo que calcular cuánto es esto entre n menos 1, o sea, entre la muestra menos 1. Si la muestra es de 6 casos, menos 1, entonces lo voy a dividir entre 5. Por lo tanto, al dividirlo entre 5, sé que me queda una varianza de 33.2. Al dividir por menos 1, en donde n es la cantidad de los puntos de los datos, generalmente, esto se hace solamente dividido por n. Te da un valor promedio de la desviación al cuadrado que coincide perfectamente con la varianza de la muestra. Pero recuerda que la muestra básicamente es solo una estimación de una población más grande. Si tomas otra muestra aleatoria y haces el mismo cálculo, por supuesto que obtendrás un resultado diferente. Por ese motivo, es importante en muestras dividir entre n-1 en vez de n. ¿Por qué? Porque al restarle un 1 a tu n, vas a obtener una mejor estimación de la varianza en función a una población más grande. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Sobre todo, esta cuestión que tiene que ver con el error. Esta corrección es tan común que se ha convertido como tal en la definición aceptada de la varianza de una muestra. Ahora sí, al dividir 166, que es la suma de los cuadrados que obtuve al restarle la media a mis números y elevarlos al cuadrado, me sale de 33.2. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, que de todos estos datos que yo tengo de 6 días que se vendieron panecitos o panquecitos en la cafetería de la escuela, perdón, esa no es, estoy acá, es de 33.2, o sea, que de este ejercicio o de este caso, en el número de días y el número de panecitos que se vendieron en esos días de forma aleatoria, la distribución con relación al 1 es de 33.2. Esa es mi varianza, ¿ok? Esto quiere decir que mi varianza
en este caso el 33.2, representa la puntuación al cuadrado de las desviaciones de mis puntos sobre la media aritmética. Corresponde entonces ahora conocer que esa desviación me ayuda a calcular o me va a ayudar a calcular no solamente medidas de tendencia central de dónde están o cómo van, con respecto a esa media, ¿sale? Esa es la distribución, la varianza, o sea, la distribución puntual en 6 días que se vendieron en el número de panecitos es de 33.2 con respecto a la media aritmética, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si a la varianza que está al cuadrado, este subíndice o elevación al cuadrado, la paso de este lado del signo para dejar sola a la varianza, a lo que sería después la desviación estándar de la muestra? Bueno, entonces este número, si esto es una elevación al cuadrado, un exponente, del otro lado del signo va a ser una raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando yo dejo o paso este 2, que es un subíndice, del otro lado del signo es raíz cuadrada, puedo calcular entonces la desviación estándar de la muestra. Y la desviación estándar de esos datos es la raíz cuadrada de 33.22. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 33.22? O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da exactamente o se aproxima a 33.22? Bueno, es 5.76, ¿cierto? 5.76 por 5.76 me da un valor aproximado o el más cercano a 33.22. Me sale 33.17 aproximadamente, es el más cercano. Por lo tanto, la desviación estándar de mi muestra de 6 días donde se vendieron n cantidad de panecitos en ese día es de 5.76 con relación a la desviación estándar de mi muestra. ¿Ok? Ten en cuenta que al haber un exponente en la fórmula, la varianza se está midiendo en unidades al cuadrado. Ya te lo había platicado acá, ¿cierto? Es la medida aritmética, la media aritmética de las desviaciones cuadradas de la media. La varianza corresponde a la desviación estándar al cuadrado. Por lo tanto, esto puede hacer que no sea tan sencillo entenderlo de forma intuitiva. ¿Qué quiere decir? Que este resultado que yo obtuve acá, que es el de 33.2, está en funciones cuadráticas. Por lo tanto, no es a veces tan fácil distinguirlo o entenderlo, porque cada uno de esos datos sumado entre sí son los cuadrados de los números que obtuvimos al restarle la media a cada uno de nuestros datos. Por lo tanto, lo que podemos usar es la desviación estándar. Al final de cuentas, tu esfuerzo no fue en vano, ya que la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza que ya aprendimos a sacar. En este caso, el ejemplo de la desviación estándar de nuestra muestra fue de 5.76, que corresponde al cuadrado o a la varianza, que es 33.2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Ya sabemos sacar dos datos, la varianza y la desviación estándar de la media muestral, o en su caso, lo que vamos a ver ahorita, la varianza poblacional. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Todo bien? Ok, continuemos. ¿Cómo puedo calcular la varianza de una población? Bueno, yo te decía, para poblaciones vamos a utilizar signo gamma al cuadrado, la sumatoria de todos los casos de los puntajes de cada uno de los datos de nuestra base menos su media elevada al cuadrado, este producto, y dividido entre n. Ojo, si es población, es n.
¿Sale? Tenemos este ejemplo. ¿Me ayudan a resolverlo? Pongan sus celulares en modo calculadora. No es necesario que la pongan en científica todavía, porque va a ser muy sencillo lo que vamos a desarrollar. ¿Están listos? ¿Me van siguiendo? Ustedes me dicen cuándo ya. Ya, profe. ¿Listo? Primero, tengo 6 datos. Ajá, esta es una población de 6 casos. Tengo 5, 5, 8, 12, 15 y 18. Para calcular esto, primero necesito saber cuál es la media. ¿Quién me ayuda a sacar la media de estos datos? Vamos a ver quién anda por allí. Paulina Estrada, ¿andas por allí? Nuestra Paulina. Son 63, profe. Ok, gracias Arlet. ¿Cómo sabe que la media es 63? Ay, mentira, me falta dividir. A ver, 5 más 5, 10 más 8, 13 más 12, 25 más 15, 35, 40 más 8, ¿eh? 10.5. La suma de todo esto, ¿cuánto es? 63. 63 entre 6, 10.5. 10.5. ¿Qué quiere decir? Que la medida de tendencia central conocida como promedio o media en esta serie de datos que va del 5 al 18 es 10.5, o sea, la que se queda más o menos por acá, en el centro. Si calculamos mediana o moda, bueno, podríamos ver que la moda es 5, se queda acá, porque es el que se repite más veces, y la mediana, como es un número par, tendría que ser 8 más 12 entre 2. 8 más 12 es 20, entre 2 es 10. Ok, entonces sí, las medidas de tendencia central me dicen que está entre 10, 10.5 y 5, media, mediana y moda sucesivamente. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar únicamente la media o el promedio. ¿Qué es lo que me dice la fórmula ahora que debo de hacer? Restarle esa media a cada uno de esos puntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a estimar este proceso restando a cada uno de estos datos la media. 5 menos 10.5, 5 menos 10.5, 8 menos 10.5 y sé hasta acá que voy a tener números negativos. ¿Quién me dice por qué? Porque son menores a la media. ¿Otra vez? Porque son números menores a la media. Son números menores a la media, correcto. Y el 12, 15, 18, ¿qué es lo que voy a obtener? Números positivos, porque son números igual o mayores a la media. Bien, ¿cuánto es 5 menos 10.5? Menos 5.5. 5 menos 10.5, dos veces, menos 5.5, 8 menos 10.5, Menos 2.5. 12 menos 10.5, 1.5. 15 menos 10.5, 4.5. 18 menos 10.5, 7.5. perfecto. La sumatoria de todos estos datos, ¿qué me tiene que dar?
Para saber que hice bien el trabajo, ¿cuál es el dato cercano o aproximado que me tiene que dar la suma que me da el producto de restarle la media a todos mis datos? Un número cercano a cero. O el 0. ¿Ok? Bien. Ahora, ya tengo esos datos. La fórmula me pide que los eleve al cuadrado. Entonces, al elevar los datos al cuadrado, los negativos pasan a ser positivos y los positivos, pues no hay bronca, siguen igual, en positivos, ¿vale? Y al sumar todos esos datos, tengo que la suma de los cuadrados del producto de restarle la media a cada uno de mis datos es 145.5. Ojo, como es población lo voy a dividir entre mi n. ¿Mi n de cuánto es? De 6. 145 entre 6. ¿A cuánto equivale mi varianza poblacional? A 24.25. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, la varianza de esos datos es 24.25. ¿Qué característica tiene este dato? ¿Está expresado en qué? ¿En unidades al? Al cuadrado. Es correcto. Por lo tanto, lo que yo podría estimar es lo siguiente. Si despejo la varianza poblacional que está al cuadrado y del otro lado del signo pasa como raíz cuadrada, ¿cuál sería la desviación estándar de la media poblacional de esos datos? $4.92. 4.92 es la desviación estándar de la media poblacional. ¿Cuánto? 4.92. 4.92. Acuérdate, en la varianza los datos están expuestos al cuadrado, los datos están en exponente al cuadrado, está en unidades cuadráticas, te lo acabo de decir acá. Ojo, desviaciones cuadráticas de la media. Como eso es muy complicado, lo más fácil entonces es despejar el cuadrado de la varianza, sea poblacional o muestral, y sacarle raíz cuadrada para que entonces las expresiones matemáticas que obtengamos sean en unidades simples. Tengo una desviación estándar de la media poblacional de mis datos igual a 4.92. Consejos. Debido a que es difícil interpretar la varianza porque se da en unidades cuadráticas, generalmente se tiene que calcular como el punto de partida para el cálculo de la desviación estándar que ya se da en unidades, o sea, ya sacándole su raíz. El uso del n-1 en lugar de n, que nosotros utilizamos para estimar con un mejor margen de error, se llama también corrección de Bessel. La muestra es solo un valor estimado de la población. La media de la muestra va a estar sesgada por el error. Por lo tanto, esa estimación se va a restarle -1 para evitar el sesgo. Ojo, esto tiene que ver con el hecho de que una vez que hayas listado los n-1 puntos de los datos en el n-ésimo punto final, tendrás una restricción. Entonces, no va a poder pasar de allí. Por eso lo hacemos entre n-1 para muestras. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios. ¿Estamos listos para hacer algún tipo ya de ejercicio de varianza? Bueno, sí, ya veremos. Va, pues entonces el día de mañana empezamos a trabajar con la varianza. Que tengan una excelente tarde, como siempre, mucho gusto y muchas gracias. Cuídense.